Buenas noches, amigos de Radio Vigía y WPAB. Aquí estamos otra noche más. En nuestro programa tenemos que hablar juntas nuevamente, muchachas. Juntas nuevamente aquí con la licenciada Madeline Soto y la doctora Gretchen Lilán para hablarles de los temas de la semana, que esta semana, muchachas, tenemos que hablar. Ha pasado de todo. Yo creo que tenemos noticias de todo tipo, pero antes tenemos que hablar de cómo les ha ido la semana a ustedes. Hola. Buenas noches. Pues sí, ha sido una semana dura. Una semana con mucha intensidad. Dura y divertida. Dura, divertida y ajetreada. muchas cosas de qué hablar, muchas cosas interesantes. O sea que sí, vamos a darle un 10. Vamos a darle un 10 a la semana. Sí, ¿y usted, doctora? Bueno, yo estoy bien. Lo único que mucha gente me llama y pregunta, ¿qué está pasando en Ponce? Y yo digo, ay, como si yo supiera, porque hay muchos ponceños que no sabemos todavía. Pero también eso está en los temas de hoy. ¿Qué está pasando en Ponce? Correcto. Y de eso tenemos que hablar porque aquí hay tantas situaciones pasando en nuestra ciudad que yo sé que nuestros radioescuchas y los que nos ven a través de las redes del Vigía, la página del Vigía, Radio Vigía y WPAB, están bien interesados en saber qué nosotras pensamos, ¿verdad? De nuestros puntos de vista y de nuestras respectivas carreras, de lo que está pasando. Pero antes vamos a irnos a lo nacional, vamos a irnos a lo que ha pasado. No queremos traerle noticias viejas. Hoy que estamos grabando para el domingo, rompió la noticia el Centro de Periodismo Investigativo con una noticia que dice de esta manera. Y quiero ser bien específica con la noticia porque es importante, ¿verdad? Es algo que dice: Gobierno de Puerto Rico permitió la acumulación de deudas de dueños de IMA, entiéndase el hospital, por casi 50 años. Más de 180 millones de fondos públicos por deudas acumuladas están en riesgo de perderse. O sea que el gobierno de Puerto Rico no las va a poder cobrar. Dice que mientras el sistema hospitalario IMA iba en una estrepitosa caída económica que terminó en la quiebra comercial más grande de Puerto Rico, sus dueños estaban en la francachela, dándose la buena vida, comprándose artículos de lujo, adquirían en nuevas empresas y propiedades que no tenían que ver con el hospital y acomodaban a sus familiares y hasta políticos en el grupo corporativo. Algunas de esas personas continuaron devengando ingresos de hasta $500,000 durante hasta el tiempo de la quiebra, que se radicó, creo que en septiembre del 2023, y hasta el cofundador del Emporio, Joaquín Rodríguez García, que supuestamente se había retirado en el 2018, estaba guisando casi fantasma. ¿Qué me dicen de eso? Bueno, pues en términos de esa noticia, pues algo que es muy cerca de mí porque son casos de quiebra. Ajá. Es un caso de quiebra y de hecho es la quiebra más grande la quiebra más grande en Puerto Rico en los últimos 30 años. Esta es y la deuda de Puerto Rico después. Correcto. Y en ese sentido, lo de la noticia, lo que hace hincapié es pues la negligencia que tuvo el gobierno de Puerto Rico en el cobro de todas esas deudas que mayormente venían de deudas de retenciones que se le hacen a los salarios de los empleados. Y entonces eso es un problema enorme porque realmente en términos de quiebra, y esto un poquito en ese aspecto, las deudas se pagan de acuerdo a sus clasificaciones. Las deudas que son de retenciones de empleados, eso es una deuda que se considera prioritaria, que el dinero que salga, lo que salga de la venta de las propiedades, que obviamente no va a dar para cubrir todas las deudas que se acumularon de IMA, del sistema. Pues básicamente lo que va a poderse cobrar va a ser ese tipo de deuda que es prioritaria, que la mayor parte tiene que ver con las deducciones que se le hicieron a los empleados, que eso es un fideicomiso, eso no es dinero que le pertenece a la compañía y lo tienen que pagar porque eso afecta al empleado. Ciertamente, la realidad es que eso no significa que los empleados ahora pues pierden su derecho a poder tener su seguro social y demás porque el patrono no les pagó al gobierno, no, porque obviamente el patrono es el que va a tener que resolver eso, pero ese fue uno de los problemas mayores ahí. También leí que había muchos casos donde ellos no le pagaban a las corporaciones que daban servicios, como servicio de rayos X o a los médicos, a los grupos médicos que estaban dentro del sistema, y que
Además, se pierden, que en ese caso tú tienes un poquito más de luz en eso, las demandas de impericia médica También. que tenían sobre el hospital, ¿verdad? Esto se va a detener de alguna manera por un tiempo mientras se resuelve esta situación, que es un escándalo porque, como muy bien dice la noticia, es la quiebra, una de las quiebras más grandes. Sí. No, y en términos de eso que estás trayendo, las demandas, pues lamentablemente, no es que se pierden mientras están detenidos, es que se perdieron. Porque si se termina la quiebra, ya sea que se pueda terminar el proceso mediante la reorganización de un capítulo 11, o ya sea que se tenga que ir a una liquidación, las deudas se eliminan, lo que sea no asegurado. Por lo tanto, todas esas personas que pudieron haber tenido, en términos generales, no sé cuáles son no he visto los récords de eso, pero en términos generales, deudas que son por impericia médica, sentencias y demás, ese tipo de deuda, salvo que la persona que haya logrado la sentencia a favor haya podido hacer un gravamen contra algún bien de la corporación, son deudas no aseguradas, no cobran más que lo que puede cobrar una tarjeta de crédito. Ay, lamentable. Porque eso es bien lamentable. Y los médicos, incluso también, todas estas, por lo que te dije de las clasificaciones, pues por ejemplo, en términos de deuda, lo que son a los médicos y salarios. Lo que son salarios, también la ley de quiebra establece unos límites en los cuales salarios son considerados prioritarios. Por lo tanto, si son salarios bien viejos o servicios profesionales que se prestaron hace mucho tiempo, también tienen la misma clasificación de no asegurada, que de acuerdo a lo que hemos visto aquí, pues los activos que hay no dan. Y por lo tanto, primero van a pagar la deuda asegurada, bueno, primero van a pagar lo prioritario y después la deuda asegurada, que son los que le han puesto gravámenes, y por último, si sobra algo, a los no asegurados. Pero aquí no se vislumbra una distribución. O sea que no hay luz. Aquí veo algo, a ver si tú puedes abundar, que dice, entre los impagos de IMA figura el seguro por desempleo e incapacidad de los empleados al Departamento del Trabajo y las retenciones a empleados y contratistas del impuesto sobre ventas y uso, IVA, al Departamento de Hacienda. Esto último podría constituir una apropiación que está tipificado como delito grave en el Código Penal. Esto es una posibilidad de que por fin alguien sí se vea responsable, un nombre, no IMA, no que IMA vaya a la cárcel, porque IMA no va a ir a la cárcel. Bueno, pero lo que pasa es que a una corporación se le puede imponer una responsabilidad de delito, ¿verdad? Obviamente lo va a pagar a través de su... pero no va a haber una responsabilidad en la que vaya preso por esta razón. Podría, porque lo que pasa es que las deudas de IBU, al igual que lo que son retenciones, ahí Gretchen leyó varias cosas que son distintas. ¿Qué es? No, estoy bien, pero lo que leíste hay varias cosas que son distintas. Imagino que cualificamos lo que son deudas al Departamento del Trabajo por el desempleo y lo que no sea retenciones al individuo, eso no cualifica como tal para una deuda que es no descargable, aunque en un procedimiento de quiebra de una corporación las deudas no es que se descargan, es que se renuevan. Pero por lo tanto, esas deudas, como no son retenciones a los empleados, porque tú sabes que el desempleo ni lo de incapacidad al Departamento del Trabajo, eso no lo contribuye el empleado, eso lo contribuye el patrono. Eso es uno de los costos de operación del patrono. ¿Una retención que te hace? No, a ti no te retienen desempleo ni eso lo paga el patrono al 100. Sí, pensé en otra cosa. Exacto. Eso puede ser prioritario dependiendo si cae dentro de los periodos que la ley de quiebra especifica. Si sale de los periodos que la ley de quiebra especifica, pues es una deuda no asegurada igual. Lo que sí son retenciones y que siempre van a ser prioritarias y que siempre ese deudor, entiéndase IMA o el deudor que sea, está obligado a pagar y siempre va a salir de las propiedades, porque es de lo primero que hay que pagar, va a ser lo que son retenciones, como lo son el income tax, o la retención sobre contribuciones sobre ingresos para Puerto Rico, la retención que se te hace para el IRS. Eso, porque eso sale de tu salario sale del mío. Por lo tanto, si el patrono nos retiene y no paga hacia adelante, el patrono se está apropiando ilegalmente de una cantidad que no le pertenece. Y lo mismo sucede con el IBU. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años atrás que hubo varios negocios que tuvieron que cerrar porque adeudaban IBU?
Eso es. Porque ese tipo de deuda tú no la descargas, tú no la eliminas. Ok, pero Pero tengo si una pregunta ahí también. Ajá. La pregunta es, si el patrono tiene que pagar mi seguro de desempleo y me despedí, me sacas del trabajo porque hay, ¿verdad?, una reestructuración y yo quiero ir a colectar, como digo, esa la palabra no es, pero quiero ir a buscar mis beneficios de desempleo. Y el Departamento del Trabajo dice, no, es que tu patrono no pagó el seguro. No importa, el Departamento del Trabajo va a cubrir los costos. Aunque aunque no lo haya la referido, mesada que porque obviamente el empleado bendito va a tener un problema de que va a tener que probar, mire, no, yo estaba trabajando, mire mis talonarios, mire aquí cómo está, pero tiene que llevar un sí, caso. va a tener que, sí, y entonces el Departamento wow. del Trabajo es el que se va a encargar de entonces hacerle el cobro a ese patrono que se supone correcto. que ha hecho Y los pagos. y si se va a quiebra, ese cobro también se pierde. Esa sería la situación de que eso no es una retención y por no ser una retención, si es una deuda que es de las que no se considera prioritarias, entiéndase, de los 3 años y el corriente, pues se queda como una deuda no asegurada. Y si esa persona, el empleado, le pagaron los beneficios, pues se los pagaron y los cubrió el gobierno de Puerto Todos Rico. esos grupos médicos que le pagaron por separado a sus técnicos de radiología, todo eso, y ellos no le pagaron lo que lo perdió requerían, el grupo técnico. ese grupo médico le pagó y perdió esos salarios que le pagó su empleado. Porque ahora son otra corporación. Sí. Y tiene una reclamación, eso es lo que se llaman reclamaciones en la Corte de Quiebra. Y todos esos acreedores, ¿verdad? En teoría, si fueron reconocidos dentro de la petición de quiebra, en teoría, pues ellos no están obligados a radicar una reclamación a menos que no estén de acuerdo con la cantidad que se les desglosó dentro de la petición. O si no fueron incluidos, pues radican su reclamación en vías y con la esperanza de ver si pueden cobrar algo. Pero la realidad es que por lo que conozco del caso, que básicamente pues reconozco que es más por las mismas cosas que se leen, las mismas cosas que se oyen. Yo no estoy en el caso, no lo he examinado, no lo he visto, pero lo que se sabe del caso es que realmente la distribución va a ser bien mínima, si alguna, porque realmente las deudas de gobierno, que es lo que trae el escándalo, esta noticia que vimos hoy, realmente las deudas de gobierno y todas estas retenciones y todo lo demás son demasiado altas, no va a haber distribución. Una cosa también que quería mencionar es que también hemos oído, tú mencionaste lo de los salarios y todas esas cosas. Sin embargo, ellos mencionan que el problema ha sido que los planes médicos no les pagan, pero en unas estadísticas que salieron... Oye, sus directivos con salarios de 500,000 al año... Por eso. Y la realidad es que cuando salieron números... Sacaron. Obviamente, al estar dando información de un lado a otro, realmente la deuda de pues, o sea, no te sé decir la cantidad exacta, pero por una cantidad que hoy en un momento dado en un programa decían que la deuda por cobrar a los planes médicos era $190,000. Las deudas no son $190,000. O sea que realmente, pues, eso es una excusa que puede ser un poquito baladí. Claro, claro. No, y esto es la punta del iceberg con las instituciones hospitalarias, porque ¿verdad? Se escucha, ya viene ese rumor desde el tiempo del COVID, que tuvieron que sacar personal, que no podían pagarle a sus enfermeros, a su personal médico necesario, y cada vez se escucha más. Y los que estamos utilizando los servicios médicos, ¿verdad?, nos damos cuenta de que tú puedes ir a una sala de emergencia y no tienen el componente completo de lo que se necesita en una sala de emergencia. Es decir, ¿verdad?, todos los enfermeros que se necesitan para el volumen que llega. Entonces, ellos están ahorrando, manejando, ahorrando costos con no contratar personal, pero al final del día tú estás pagando, porque uno paga, ¿verdad?, por un seguro médico. Correcto. Que se supone te da ese beneficio de cuando tú llegas a una sala de emergencia o a un hospital, pues te puedan atender. Sí, y esta próxima noticia va bien atada al tema médico. La verdad es que el tema médico, si nosotros nos ponemos a hablar, ¿verdad?, no vamos a poder terminar en 1 hora nuestro programa, porque se divide en múltiples situaciones. Puerto Rico, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad?, mi edad, y lo estoy hablando en opinión, siempre se habla de que el servicio médico no es el mejor, ¿verdad? Y no,
siempre nos comparamos con X lugar o X país del mundo que tiene unos servicios médicos, pero también, ¿verdad? Nos dicen, no, pero puede ser peor porque están otros países por debajo de nosotros. Sin embargo, eso no debe ser así. O sea, nosotros no debemos estar ni comparándonos para mejor ni comparándonos para peor. Nosotros debemos aspirar a tener lo necesario, ¿verdad? No lo mínimo, sino lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí hay una noticia que sale en el periódico Metro, y yo sé que ustedes se van a sentir bien identificadas, porque yo me siento identificada, que dice citas médicas a leguas en Puerto Rico. Y entonces dice, voy a ponerme los lentes para leerlo bien, dice, exigencias administrativas de la aseguradora, falta de médicos y la alta población envejeciente son apenas algunos de los determinantes que demoran las citas. Habla de unas situaciones particulares de ciertos pacientes, ¿verdad? Porque esta noticia es como más de anécdota, pero aquí yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado porque la norma últimamente es que usted busca una cita para algo, usted se está muriendo, pero le dicen que su doctor lo puede atender en 9 meses. Su médico primario le dice, te tienes que atender ahora esa situación médica, pero cuando vas a buscar el especialista, tu especialista tiene citas por 1 año. Claro, y lo mismo pasa con la salud mental. Cuando uno va buscando un psiquiatra, pues el psiquiatra le da una cita en 3 meses. ¿Cómo vamos a estabilizar a alguien? Porque no tiene un hueso por fuera, pues lo vamos a posponer. Lo vamos a posponer. Y una situación de crisis de salud mental es igual que tener las costillas por fuera, es igual que haber pasado por un trauma físico, es la misma cosa. Cuando buscamos un psiquiatra o un psicólogo, no solamente las citas son desde la llamada a 5 o 6 meses, tras que te la pueden cancelar porque puede pasar cualquier cosa. En el caso de los psicólogos, no te atienden semanalmente, como sería lo correcto. Lo correcto es que te atiendan semanalmente para estabilizar y luego Ese sería el tratamiento, correcto. Claro, vamos a suponer que se pagan unas 6 sesiones, pues uno pudiera ofrecer 3 sesiones en semana y después hacer 2, una que sea cada 2 meses, dependiendo del caso que se vea. Cada vez hay menos psicólogos tomando planes médicos, lo que obliga a los psiquiatras a convertirse en psicólogos y dar terapia en 5 minutos. Wow. No, y cada vez los participantes aumentan, ¿verdad? Porque hay más personas con situaciones. Claro, además que un psicólogo no es para cuando tengas una crisis. Un psicólogo también puede hacer un chequeo. Correcto, y es ayudarte a que no entres en la crisis. Es un mantenimiento. El propósito es que no entres en la crisis. Claro, y que si por alguna razón tienes un problema psiquiátrico de verdad, tengas herramientas básicas para enfrentar. Correcto. Que no vas a ir a un hospital psiquiátrico hoy. Exacto. No vas a ir hoy porque no existe. No es solamente lo que hablamos de los oncólogos, de los cardiólogos. Es que la salud mental no ofrece un tratamiento como debe ir porque las aseguradoras tampoco dan las citas que pide un psicólogo. Entonces, pues también se extiende la psiquiatría y los medicamentos. Yo pienso, para mí, yo lo veo acá y lo estoy diciendo desde mi humilde opinión, ¿verdad? Aquí, sin conocimiento. Yo pienso que un psicólogo es como cuando tú le haces el mantenimiento correcto a tu vehículo, que tú vas y le cambias el aceite y filtros cada ciertas millajes, las gomas las estás verificando, los fluidos del carro. Yo pienso que la salud mental, el psicólogo es ese mantenimiento que uno se da. Porque si uno va, ¿verdad? No necesariamente te tienes que ir a la crisis para visitar a un psicólogo. ¿Qué es el problema? ¿Qué pasa? Que cuando llegas al psicólogo es que ya estás en el tope. Ajá. Y no consigues uno para hoy. Claro. Y el problema con esto se agrava porque aún en los psicólogos y en todo, por ejemplo, y el problema son los planes médicos. El plan médico, que yo entiendo que una de las cosas que yo quisiera que la gente que está ahora postulándose para los distintos puestos, y vamos a invitar gente aquí, tenemos que invitar de propuestas que tengan, porque imagínate, esto cae en el absurdo. Un plan médico, tu médico te dice, como tú dices, no, ven a hacerte el tratamiento, necesito que vengas. Pero entonces, cuando se llama para cita, la cita es de aquí a 5 meses, te enfermas, tienes que ir entonces a una sala de urgencia o de emergencia, ¿cuesta más? Claro. Entonces, también por otro lado, los medicamentos.
el plan médico dice no, el médico está diciendo ella necesita o él necesita este medicamento en particular. El plan médico que tiene un burócrata que no necesariamente tiene los mismos estudios. Ni es médico ni es enfermero. Ajá, y dice, no, eso no se va a pagar, denegado. Y entonces ahí empieza el problema de que hacen que empiece la persona a tener que volver al médico, en cuyo caso hay que pagarle nuevamente la visita al médico, claro, porque ese es el trabajo del médico. El médico empezar un proceso de tratar de justificar por qué razón ese medicamento es necesario, y en el interín la persona sigue descompensada. Claro. O sea, esto no tiene sentido, y yo siempre pienso que lo primero que hay que hacer es buscar que los que están buscando, que quieren salir como nuestros dirigentes, empiecen a hacer propuestas y hagan propuestas de qué es lo que se va a hacer. La oficina del comisionado de seguros, ¿qué hace? Bueno, eso se supone que está ahí sabemos para que eso. se fracasó desde María cuando se dieron cuenta en la cuestión de los seguros de las propiedades con el incidente de María. Sabemos que desde ahí, por eso que hay problemas. Antes de eso deben haber estado resbalando, pero ahí nos dimos Correcto. cuenta. Y entonces en ese sentido pues se necesita ese tipo de cuidado, porque como Gretchen lo trae, o sea, si ella tiene que empezar a estabilizar a una persona que ya está totalmente desestabilizada, es imposible. Pero hablemos de nuestros adultos mayores, que es tan difícil conseguir una cita para ellos, porque tampoco tienen ni prioridad. Tú llamas para hacerle un favor a un adulto mayor de tu familia, ¿verdad? Y le dices, quisiera hacerle una cita, y te dicen muy campechanamente, ¿verdad? Te dicen, la cita está para 8 meses, o la cita, entonces tú tienes, vamos a ponerle algo catastrófico medio sencillo. Una lesión de la piel que pudiera ser cáncer en la piel. Un dermatólogo no te ve a 1 año. Entonces tú tienes una lesión que puede ser cáncer de la piel, que tú sabes que si eso se activa, va a otro. Y eso te estoy hablando de una situación, ¿verdad? Que quizás no es que tienes la pierna rota, como Gretchen dijo, o un hueso por fuera que tiene que ser inmediato. Es terrible que un burócrata piense, o por unas guías, porque ve unos códigos, diga 00 código lo que sea, y esa sea la persona que determine cuán importante es para ti la salud preventiva o la inmediata, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de varias. Pienso que es una buena idea que empecemos a invitar a estos nuevos prospectos en la política, que están, ¿verdad? Quizás no de la vieja política, quizás estos nuevos nombres que están por ahí mencionándose. Yo pienso que es una buena idea, y que no me vengan a decir el mensaje genérico, queremos carreteras limpias. A nadie le molesta el Día de las Madres, o sea, yo no quiero que me digan que el Día de las Madres lo vamos a mantener, eso no es el punto. Todo eso es importante, ¿verdad? A mí no me celebres que limpias la carretera. Correcto. Ese era tu trabajo. Lo que yo necesito es que tú me digas qué vamos a hacer con nuestros problemas urgentes. Y un problema urgente es que está el adulto mayor que tiene unos problemas serios con el acceso a salud, ya sea de la infraestructura. Acabamos de hablar de que hospitales cierran por muchos, por no haber tenido su ojo, ¿verdad? O alguien que vigilara ese comportamiento financiero de ese hospital que recibía beneficios de la reforma del gobierno, que es el plan del gobierno. Nadie estaba con el ojo, y tampoco, ¿verdad? Sabemos que hay una fuga de nuestros médicos y fuga de nuestros especialistas en la medicina. Pues entonces ¿qué hay con lo que tenemos, con los que se quedaron, para que no sea tan cuesta arriba para todos nosotros? Porque lo digo con los adultos mayores, pero también nos pasa terrible en cualquier edad, que usted necesite una cita de ginecólogo, una cita del dentista, que usted tenga un dolor de muela. ¿Qué pasa? Tengo un dolor de muela y te digan, pues el dentista no tiene cita, es una emergencia. Pues la emergencia vale tanto, cuando tú pudiste haber ido preventivamente. Correcto. Cada 6 meses, y poder detectar que tenías esa caries, etcétera, etcétera, cualquier cosa. En el caso de la salud mental, no es tan fácil como poner 12, 20 pacientes que yo despache y vea unos rayos X y tenga una idea por mi experiencia clínica. Pues se rompió un tobillo, mándalo a poner un yeso, 3 medicamentos, 20 minutos, adiós. En la psicología no es así. No, eso tiene que ser
tú. No puede ser un no puede ser asistente. Eres tú. Así que el psicólogo por ninguna circunstancia puede poner 5, 6, 7, porque aparte de que se quema, entonces tendremos a los psicólogos, porque quizás el psiquiatra puede atender en 20 minutos. Hay uno que quiere darle más cariño a sus pacientes, pero hay unos que por lo mismo que me cuentan a mí, que ¿estás durmiendo bien? No, pues 3 bien en vez de 1. Pues, que hay unos que no están. No lo solucionó, pero es paliativo. Pero que sí pudiera un psiquiatra, que no debería. Pero eso vas a crear otro problema médico más Claro, adelante. Claro, si pudiera despachar, él es un profesional de la salud también, pero quizás poner 15, quizás no se quema como un psicólogo. Claro. El psicólogo no puede hacer eso. Por eso es tan necesario que, aparte que la gente lo tome en serio y terminen su tratamiento, se le permita que el plan médico no sea tan rígido a la hora de decirle 6 citas y que también pues no sean de 3 meses de aquí, porque cuando uno llama a un psicólogo está descompensado. Voy a estar en 3 meses mal, a ver si la puedo sacar ahora. ¿No? Y lo importante es que debería celebrarse el que la persona hace esa realización, de entender, yo necesito ir a un psicólogo, yo estoy mal, y buscar esa ayuda, porque entonces o estar consciente de que tiene que buscar ayuda, ya con eso ya es un primer paso. Mire, qué triste eso que tú dices, porque ahora yo pienso con el tema que trae Madeline de los planes médicos y las autorizaciones, y que cada vez hay menos psicólogos aceptando planes médicos. Pues por eso es que hay mucha gente que abandona el tratamiento, porque también es cuesta arriba que yo sea una maestra de, qué sé yo, de un colegio y tengo un sueldo bajo y yo esté buscando a mi psicólogo y tenga que pagarlo de mi bolsillo. Pues claro, porque va a ser la cita más alta, otra vez desde los estudios de la Casa León, el Ponce Nocturno, y nos encanta que escuchen eso, porque quiere decir que se está moviendo la ciudad. A nosotros nos encanta la ciudad viva. Que la ciudad viva. Por otros días, lo decimos nosotras las residentes del casco urbano, que por otros días que tuvimos Bonafides que tuvimos en tiempo de pandemia, fue horrible, no escuchaba ni siquiera un ruidito. Pero volviendo al tema ese, qué triste que tú abandones un tratamiento de psicología, psicológico, con una mucha necesidad porque lo tienes que costear. Y entonces un plan médico decida que tú no tienes el derecho o no es necesario que tú pases porque la psicología no es importante, o que tu salud mental no es importante. Eso es lo que quiero decir. Y lo más importante, que en esto sí tenemos que nunca se puede perder de perspectiva. Eso es un negocio, y obviamente pues un negocio, y los negocios no están para perder dinero, pero el problema es salud, bueno, un negocio, los hospitales, todos tienen que, es un negocio. Y estamos bien con eso. Correcto, pero el detalle de esto es el problema, que encarecen tanto los costos que lo hacen inasequible para las personas. Claro. Porque al empezar con estar exigiendo que una misma persona, para un tratamiento de algo que le pueden dar unos medicamentos de mantenimiento, que no hay ningún problema, que su médico ha visto los laboratorios, que el médico sabe que todo está correcto, hacerlo ir 3 veces, está encareciendo, porque ahora el plan tiene que pagar una visita adicional. Ajá. Y eso lo terminamos pagando todos los demás que estamos en el sistema. Esas son las cosas que hay que empezar a revisar. Y pagan una visita adicional sin tampoco calidad en la visita, porque es una visita de seguimiento. Para buscar una receta. Una receta. Tampoco hay una calidad en esa visita, que te dijeron tal, y no le permiten. Uno tiene que entender, ¿verdad? Y perdóname un momento, que lamentablemente, mira, el obrero trabaja por su jornal. No podemos pretender que porque el plan médico no nos quiere pagar, entonces vayamos donde el médico y que el médico no cobre la visita. Oye, y estamos claros. Un círculo vicioso. El problema está en el sistema. El sistema tiene que ser el que tiene que cambiar. Pero Madeline, tú acabas de decir algo. No estamos echando la culpa a los médicos y a sus prácticas, ¿verdad? Sus prácticas médicas, porque obviamente tienen que cobrar y porque te dan un servicio. El asunto es aquí quién determina qué. O sea, que hay un intermediario, ¿verdad? Que cuando dices el negocio, ¿dónde está el negocio? Está en el intermediario, porque yo no creo que el médico cobra un fee, correcto, su honorario. Un horario fijo, quizás su factura por una visita vale $75. Le envía el plan y tú pagas un deducible por esa cantidad.
no pienso que el problema esté allí. Está el problema en que cada vez más nos notamos que el gobierno no está supervisando a esos seguros. Y lo hablamos de seguros de la casa, seguros de salud, seguro del carro, porque las primas aumentan y no estamos obteniendo ese es el problema, que al no tener esa supervisión, al ellos estar por la libre, al poder estar poniéndose y metiéndose en el trabajo que Gretchen como profesional va a rendir a beneficio de un paciente, y que un tercero sin su especialidad puede estar diciendo si eso vale o no vale. Eso es el problema que estamos teniendo. O sea, no son los profesionales. No. Digo, como todo en la vida, siempre hay sus excepciones. Pero todos estos profesionales tratan. Lo que pasa es que hay menos porque se han ido. Y los que quedan, pues entonces no dan abasto. Y entonces tenemos el problema de que entonces para colmo la aseguradora hace imposible el que la gente tenga el acceso. Y si uno trabaja en IMA, pues tampoco cobró. También. Esa es se quedaron sin plan. No, y lo triste es que ustedes saben que están diciendo que el psicólogo que trabajaba en IMA, claro, pues no cobró tampoco. No cobró, y los grupos médicos que estaban debajo de IMA no cobraron. Bueno, los amigos que nos escuchan de Radio Vigía y WPAB y los que nos siguen en Tenemos que Hablar, vamos a cogernos una pausita, pero venimos con los temas de Ponce ahora, los que nos están ¿verdad? Pasando por las noticias. Ahora mismo están pasando cositas mientras grabamos interesantísimas. Así que cogemos una pausa y regresamos. Y seguimos con nuestro programa, Tenemos que Hablar, y continuamos con las noticias que están ocurriendo esta semana, ¿verdad? En Puerto Rico y en Ponce. Ya discutimos algunas que están muy interesantes que están sucediendo a nivel nacional, pero vemos una que nos llama la atención, que tiene que ver con nuestra amada ciudad de Ponce, donde el municipio de Ponce informa, y ciertos medios de la ciudad, ¿verdad? Regionales, nos hablan que está confirmado que es incierta la reapertura del Teatro La Perla. Como ustedes saben, el Teatro La Perla es un teatro que data de 1860, pero fue destruido por el terremoto de San Fermín en 1918, reconstruido por la ciudad con fondos federales en 1937 e inaugurado en 1940, que es la estructura que ustedes ven hoy. A pesar de que se parece mucho a esa estructura del siglo XIX, solamente lo que tenemos es la parte frontal, es un edificio nuevo. Sin embargo, vamos a hablar ahora de qué representa para la ciudad y para el turismo y para la gente que le ama el teatro, ¿verdad? Este arte de las tablas, que el Teatro La Perla es incierto, ni siquiera nos dieron una fecha. Esto es, podemos hablar de las múltiples razones por la cual no va a abrir, o sucedió que tenía Huracán María, luego estuvo el terremoto y los fondos federales que no llegan o no se han podido administrar de la mejor manera. ¿Qué significa para la ciudad o para ustedes, verdad? Si ustedes son amantes de las tablas, que no haya teatro en la ciudad. A mí me parece otro descuido de la salud mental, porque mientras peleamos porque haya más hospitales, no peleamos porque haya más teatro, porque haya más bandas en las plazas tocando para la ciudadanía. Es un escape. El arte no es noticia nueva, que es un escape para la salud mental. Tampoco se ha ofrecido una sala para las actividades que se hacían en el teatro, hacerlas en otro lugar. O sea, es que no hay un suplente tampoco. Nosotros contamos con una concha, la que está la aquí. Concha acústica. ¿Cuántas veces está abierta? No la usan. No la piden porque como no es quizás... Bueno, vamos a hablar también de que la comodidad de que algunas personas desean tener el aire acondicionado, la silla mullida. Sí, pero no está en uso. Pero no está en uso tampoco. No tenemos el teatro abierto, pero nosotros somos responsables de las tablas, o como le queramos llamar. De fomentar ese arte. Somos responsables porque entendemos la salud mental y otros entretenimientos sanos. Somos responsables y por eso estamos ofreciendo a la ciudadanía,
imagino que en ese caso sería gratuito, porque yo entiendo que son dos cosas diferentes, yo lo entiendo, pero habiendo otras oportunidades, tampoco se están usando. Pues mira, el teatro ofrecía un total de 1,047 butacas. Y entonces hay unas alternativas pequeñas que no son tampoco del pueblo, ¿verdad? Porque el fin del Estado, y entenderse de los municipios también, es ofrecer gratuitamente pues todo lo que los servicios que una ciudadanía, ¿verdad? Por eso es que nosotros pagamos impuestos, para tener ciertos... Pero no servicios. es gratuito ir al teatro. No, pues está bien, pero el tener un espacio, ¿verdad? Que se provee y tú vas a pagar una cantidad porque el obrero del arte también, ¿verdad? Cobra. Correcto. Sin embargo, hay 2 salas de teatro aquí en Ponce que sería más pequeña, que sería la de la Universidad Católica, y sería la sala también que está en la Universidad Interamericana. Y en la UPR también. Pero las más que ¿verdad? Se utilizan porque las pueden rentar, porque la burocracia de la Universidad de Puerto Rico quizás tiene que ver, ¿verdad? Otra vez porque es de gobierno y pedir el permiso. Acá tú alquilas a una universidad privada y tienes la sala. Lo que pasa es que es muy pequeña. Oye, todo el mundo ha disfrutado de las salas pequeñas. La amiga, artista, actriz, Madi Rivera, logró, ¿verdad?, responder a ese llamado durante el tiempo, porque, vamos, en el 2020 estuvo la pandemia y se cerraron las salas de teatro como en todo Puerto Rico. Y lamentablemente todos esos obreros del arte, los luminotécnicos, los asistentes, no solamente las actrices y los actores perdieron o los directores perdieron su trabajo, es que también todo lo que compone, los tramoyistas, toda esa gente que compone lo que es el teatro. Entonces, Ponce lleva una tradición de teatro importante, ¿verdad? Porque es una de las salas más antiguas de Puerto Rico, posiblemente del Caribe. Dice que el edificio es uno de los más antiguos. Oye, y nosotros no haberle ofrecido una alternativa. El municipio está haciendo últimamente un teatro rodante. No, es que necesita una sala de teatro. El teatro rodante en la calle es bien chévere. Oye, aplaudimos esa gestoría que están haciendo, tratando de hacer, llevándolo a los barrios. Pero ese es otro trabajo que tenían que hacerlo desde antes, no por el Teatro La Perla. Tenían que llevar, debe ser en tenían que haber llevado el teatro. Y porque también el público es diferente. Claro, Correcto. tenían que llevar el teatro rodante a esos barrios altos del norte de Ponce, que no tenían la facilidad de llegar al Teatro La Perla, pero no podían suspender nuestra alta sala. Correcto. Tenían que buscar una alternativa. Entonces, una alternativa podría ser, ya que el municipio es el dueño del centro de convenciones, tratar de habilitar una sala. Ya como se hace, pero No, es que muchos peros y muchos he problemas. visto, por lo menos yo puedo ver que entonces las producciones se han ido a Juana Díaz, que es el próximo teatro, o Mayagüez, que ya resolvió el asunto de sus problemas de huracán María o de terremotos, que no tuvieron tanto daño. Y sí entendemos, es un edificio antiguo. La remodelación del Teatro La Perla fue en el 37, inaugurado en el 40. Es un edificio ya antiguo, ya está próximo a cumplir hasta 100 años esa construcción. Pero las alternativas no son hacer el teatro rodante por un ratito. Nosotros necesitamos un alto foro donde se pueda reunir. Pero la alternativa también es que empiece la reconstrucción, porque ahora mismo, por lo menos yo soy residente del área y realmente, aunque yo he visto el letrero, pero yo no sé, y ustedes a lo mejor me corrigen, si ya se empezó, si hay trabajos que estén ongoing, que de verdad se esté, porque esto es un edificio espectacular, es un edificio que todos los ponceños lo admiramos, lo atesoramos, lo necesitamos, lo queremos, nos sentimos orgullosos de él, y honestamente, pues tiene que empezar a dársele mayor atención y más rápida. Y el municipio tiene que ser bastante honesto en su... La alcaldesa interina hizo un video hace poco, en esta semana, antes de anunciar que se vaya, ¿verdad?, por las noticias regionales y del país, del problema que era incierta la apertura, demostrando que había unos daños ocultos. Bueno, señores, el problema del aire acondicionado no es del terremoto ni de María. Sí se agravó, podemos decirlo. Pero si vemos las noticias, ¿verdad?, el acceso a la información es gratis. Usted puede ir a las redes y escribir Teatro La Perla en Ponce y puede buscar las noticias regionales y se va a encontrar que el problema del aire acondicionado viene desde antes del huracán María. Se suspendían producciones porque tenían una situación de mantenimiento, ¿verdad? Una situación que tienen... Oye, no queremos echarle problemas a la administración porque esto es algo de Puerto Rico, que no le dan mantenimiento a las facilidades, pero que
no tengan una fecha porque dependen de los fondos federales y entonces pues suspendemos el arte, vamos a... Pero es que eso sería como No. tirarle la toalla demasiado. Pues claro. Pues yo pienso que si, Estamos- si el Teatro de la Perla fuera de un comerciante, de un empresario, tú tienes que aguantaría 3, 4 años cerrado. Mira, no, que nadie aguanta eso. Se le cae la empresa, Claro. estaría con Madeline haciendo una quiebra. Claro. Entonces, Claro. a esas personas que tenían negocio, que se les derrumbó su negocio, tuvieron acceso a unos préstamos. Yo no estoy diciendo que todos salieron victoriosos con sus préstamos. Hay caso y caso. Y cada caso individual. Cada caso, ¿verdad? Pero sí hubo y sí hay, no sé si todavía está esa ventana abierta, para presentar las necesidades de un pueblo para obtener préstamos y lo que sea y rehabilitarlo. La urgencia no está. Si Claro. hubiera la urgencia, se conseguía el dinero, porque así como hay tanto productor buscando un lugar en Ponce, Correcto. porque sabe que es un buen público, Correcto. pero no lo ven como una entrada. Que si ellos también lo vieran como una entrada, saben que entre más rápido arreglan. Y esto es Administración 101. No, y otra de las cosas es que posiblemente, según tú misma dices, que la cuestión de el informarse es gratis y está ahí, la En realidad tiempos es, de acceso a la información. la realidad es que fuera de lo que pudimos haber dicho ahora, no, los terremotos lo dañaron, María había dañado, no nos han dado ninguna otra explicación que pueda decir, es que esto tiene unas dificultades, los daños estructurales son enormes, esto no hay forma de arreglarlo. Está- No hay. O sea, está en estados ruinosos. No, aunque está, no no está. está en estados Y entonces ruinosos. cuando tú ves ese tipo de situación en la que uno como lego afuera ve el edificio y dice, pero es que a lo mejor puede ser algo Pónganlo que en se venta a puede- ver. ¿Por qué no lo ponen en venta a ver? No. Bueno, ¿por qué? Por eso- Este están dañados. pero que el detalle es que si uno lo mira, tú dices, Tú pues, ves que aparecen Sí, cuánto claro te lo que compran. sí, claro Y que dicen, sí. espérate, pero si yo puedo montar un show por semana, hago boda los miércoles, a mitad de ¿no? precio. Y es un patrimonio del pueblo. Pues como tal, yo entiendo que una de las otras propuestas que se debe buscar es qué nos dicen nuestros políticos aspirantes sobre qué cosas o qué opciones ellos estarían planteando. Que no para sea esperar el dinero federal cuando ellos Correcto. puedan y cuando aprueben. O sea, ¿por qué no se invierte? Porque vamos a hablar ahora, vamos a hablar un Exacto. poquito, que yo tengo ahí un poquito de conocimiento. El asunto aquí es que el gobierno federal, en los casos que son de desastre, te dice, ok, lo que tú quieras, págalo tú y por El reembolso, reembolso. ok. Y entonces me estás explicando que el Teatro de la Perla tiene este daño, 1, 2, 3, 4, págalo tú. Entonces, si tú puedes ir, hay municipios que han ido a la empresa, municipios, y esto no es el caso, ¿verdad? Otra vez volvemos, es un caso de Ponce ha tenido sus dificultades en muchas cosas, pero hay municipios que en su administración fueron a la empresa privada Ajá. diciendo, tengo esta carta de un crédito a mi favor, ¿cuánto me das por esto? Y pudieron resolver su asunto de la reconstrucción de su municipio. ¿Qué pasa? Que eso es unas consideraciones diferentes. Aquí está la compañera que puede hablarnos de las quiebras, que el municipio de Ponce no puede quizás ir a la banca privada a solicitar un empréstito en relación a eso. Ya el alcalde había informado que las finanzas estaban mejorando y tú tienes unos fondos aprobados, como dice el gobierno federal, obligados, Ujú. que están obligados. O sea, tú sabes que ese dinero es ventana tal, vale tanto, tanto de los daños, tanto, el costo es y nosotros te lo podemos pagar. ¿Qué pasó allí? Que tú no dices, pues mira, yo voy a invertir, lo pago yo, reembolsamelo. ¿Por qué? Porque esta gente necesita. Esta Claro, gente necesita el insumo. el insumo necesita que no se caiga el teatro. Entonces, restringimos a Pero una población. Le Es quita- que yo volvemos. veo tanta cadena que no ven. ¿Cómo tú puedes graduar las universidades de Ponce? ¿Cómo pueden graduar en el departamento de teatro? O sea, que no hay trabajo. O sea, eso Mi es un taller. caripaleamiento. Exacto. Es que tú digas, ¿para dónde? No, para el teatro La Perla. No, pero que está cerrado. Está Ah, pero- cerrado y pero- no sabemos cuándo lo van a abrir. pues entonces, o sea que yo quiero, te estoy graduando como enfermero, pero en Ponce no tenemos hospitales. O así. te estoy graduando de maestro y no hay Yo tengo escuela. escuela. pero Pues entonces, todo se ve afectado porque no hay una premura
de que también esto es un negocio. Yo no entiendo, ¿verdad? Y a lo mejor alguien dirá, ¿por qué no sabes de eso? Pues está bien. Pero yo no entiendo cómo yo no puedo hacer un estado financiero proyectivo de todos los weekends de un mes. Yo una cosa, y a consecuencia de lo que tú dijiste, solamente una cosa tengo que decir. Yo no sé cómo funcionan los requisitos para un municipio autónomo, buscar préstamos y buscar fondos, allegarse fondos, lo desconozco, ¿verdad? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que eso también es desarrollo económico, tú también ayudarte. Pero a lo que voy es que si lo hace como la ley dice que lo tiene que hacer, pues mira, el que le presta está seguro porque los municipios no se pueden ir a quiebra. Y la ley no les permite irse a quiebra. Por lo tanto, y esto lo traigo ante lo que tú mencionas de que la cuestión de la quiebra, mire, el que le preste un municipio, si se hace de acuerdo a como lo dice a ley y la reglamento. ley y reglamento, los municipios autónomos, todas esas cosas que de verdad lo desconozco, no sé. Pero es que el municipio por ley no le está permitido irse a quiebra. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el dinero tiene que aparecer. Se hizo a menos, ¿verdad? Que no, entonces la Junta no determina y se cierra claro, los municipios. pero mira, yo lo veo de que se fomenta mucho el desarrollo económico y se le hacen empréstitos a comerciantes entonces no haces lo propio contigo, porque eso es desarrollo económico, tener el Teatro La Perla abierto. ¿Y qué tal y ustedes? Pues tampoco sé cómo esto funciona, porque no lo he estudiado, pero, por ejemplo, adopté una carretera. Ese tipo de cosas que se hace con las empresas privadas, de que esta carretera la adoptó tal empresa. Pues mira, el Teatro La Perla lo adoptó tal empresa. ¿Por qué tenemos sitios como el Coca-Cola Music Hall? Porque ciertamente esa empresa que es privada, obviamente tenemos que ver si lo... Pero ahora, qué bueno que traes eso, qué bueno que lo traes, porque ahora vamos que el Teatro La Perla es un teatro o un venue que ya quizás no es tan atractivo para ciertas generaciones que tienen la necesidad de ir al Coca-Cola Music Hall, que le permite tener bebida, alimentos dentro de una sala, porque es un concierto. Teatro La Perla es más clásico, correcto, ¿verdad? Y no te permite hacer ciertas cosas, pero tampoco tiene concesionarios porque no tiene tampoco el espacio suficiente para crear un concesionario. Entonces, pero los negocios alrededor los negocios alrededor complementan. Correcto. Esa necesidad de que la sala no tiene, ¿verdad? Hay mercado para todo. Entonces, el teatro no tiene este concesionario, pero los negocios alrededor pues se pueden nutrir. Además, es un consumidor cautivo. Él no se va a ir para su casa. Claro. O antes o después va a consumir. Claro. Esos comerciantes que están alrededor de la calle Mayor o de la calle Salud, de la calle Cristina. O tener un poco de la calle Cristina, y hacer una pequeña concesión incluso dentro en el mismo lobby. Lo tuvieron en algún momento, lo lograron tener en un momento, pero entonces no podías entrar los alimentos al teatro. Está bien, vamos, esas son las reglas de un teatro que es clásico. Claro. Pero entonces vamos a ver que hay una necesidad de crear una sala alternativa de teatro, hacer un nuevo Teatro La Perla o algo que se llame diferente, que responda a esos nuevos acercamientos artísticos que se están haciendo. Porque si tú quieres ver una obra de teatro, pues vas a tener el Teatro La Perla, pero si quieres ir a un concierto con 1047 sillas o un Coca-Cola Music Hall, tú tienes un lugar donde ir, que sería, ¿verdad?, el centro de convenciones de Ponce, el ferial. Y que cuenta con estacionamiento también. Cuenta con estacionamiento. Sí, que son muchas las necesidades que antes no existían y ahora las hay. Pero entonces, ¿por qué no se ha repensado, esta es la palabra, repensado el asunto cultural en la ciudad, en el tema del teatro? Oye, las denuncias son muchísimas. Los teatreros, todo el tiempo, algunos están contentos con lo que se está haciendo del teatro, el itinerante, tiene otro nombre, el que va por las comunidades, pero necesitan una sala. Tú necesitas realmente que el público vaya. Más que el consumidor que está viendo el teatro, no estamos considerando el teatrero. Estamos considerando el artista. Su fuente de ingresos. Si yo quiero 1,000 personas que estén viendo mi espectáculo, pues tengo que prepararme para un espectáculo que agrade también, que sea y que la gente se sienta cómoda pagando por eso que fue a ver. Claro, además porque estas taquillas sabemos también que son más costosas que un itinerante o un rodante, claro, o la misma concha que sería gratis.
estas personas que ven con estos jóvenes, ¿verdad? Que cuando uno dice a los jóvenes como si fuera uno el viejo, que ven los teatros Llegó ese momento. Un día eres joven y al otro día... Al otro día dices eso. Estos jóvenes que ven los teatros fuera de Puerto Rico como su opción laboral, el joven ponceño no lo puede tener. No puede ver esto como voy a dedicarme a esto si no me mudo. Exactamente. Entonces, no tenemos... Trágicamente. Estamos perdiendo esa tradición que teníamos de teatro de Ponce. Ya yo creo que ya nosotros hemos perdido un poquito en esa plaza comercial. Y la gente pierde en 4 años ya el que no y nos olvidan. Y lo que estaba hablando ahora mismo de que si nosotros que somos los que estábamos acostumbrados a ese tipo de actividad que la atesoramos y que nos gusta. Nosotros los del pueblo. Si no tenemos la oportunidad, hay muchos ciudadanos si no, entonces no nos encargamos de empezarle a enseñar eso a las próximas generaciones. Ellos lo único que van a conocer es el Choliseo. Eso es lo único que van a conocer. Entonces a eso viene atado a que en las clases, en la escuela pública cancelaron las clases de teatro, o ya eso está solamente atado a que una maestra haga un club de teatro como algo alternativo. Pues ya esa visión de ir al teatro la perdiste. Ya no vas con tu escuela a un teatro, porque yo me imagino que esas producciones infantiles que se hacían, yo sé que todos ustedes y a mí también nos llevaron en la escuela a ver una producción educativa dentro del teatro, ya sea por lo menos a mí era en el Yagüez cuando estábamos pequeñas. Yo era quien en La Perla. Pero en La Perla eso siempre estuvo lleno de producciones escolares. Y que no lo ven, porque eso es una producción de 9 de la mañana, de 2 de la tarde, y en la noche el teatro puede estar abierto. Claro, y por la noche tener al que tenían a Luis Raúl, que llenaba una semana de eventos en el Teatro La Perla, ¿verdad? Tenían, tenían una producción de Juan Bobo, o La Llamarada, o las novelas de Puerto Rico, las novelas de Puerto Rico que las lleva, que tampoco ya las llevan, es muy poco hacer las novelas de Puerto Rico de nuestros escritores. Pero vamos a cambiar de tema. Ahora sí que le voy a traer uno que es bien caliente, que está pasando toda la gente que nos conoce fuera de Ponce. Cuando salimos al parking, nos preguntan o nos llaman y nos preguntan. Ha sido hoy terrible. Nos llaman desde el parking. ¿Qué está pasando allá? Algo que estábamos tratando de evitar, pero ¿verdad? Es el tema obligado. Y da un poquito, da esta vergüencita. Porque uno contando... A mí me da pena. Sí, porque cuando nuestros amigos del parking nos piden contexto, a mí no me gusta comentar, ¿verdad? Porque esa vergüenza ajena propia. De decir, sí, soy parte del pueblo. Desde el 2022, ¿verdad? Se venían ventilando ciertos asuntos de la ciudad que incluyen a nuestro alcalde, ¿verdad? O al alcalde suspendido, Luis Irizarry Pavón. Y finalmente, hoy dio inicio a la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce. Un alcalde que lleva todas las semanas dando contenido, ¿verdad? Porque lleva desde noviembre, desde que fue suspendido, dando contenido para todos los medios. Exacto, los medios nos deben pagar a nosotros. No han parado. Dándole rating no han parado los medios de San Juan, los medios regionales, hasta los medios de cualquiera, de comedia en YouTube, hablan de esta situación, y a eso le sumamos el famoso acuerdo El acuerdo que no fue acuerdo, que no se hizo, que fue coaccionado. Y esto no es opinión. Esto no es opinión. Esto está pasando, señores. Esto es como que ya pues nos toca, porque pues nosotras hablamos, tenemos que hablar de todo. Y nosotras en nuestras reuniones, ¿verdad? Cuando nos reuníamos, antes de que los radioescuchas ya escucharon por qué nos reunimos, ¿verdad? Nuestra historia, que esto era nuestro semana de reunirnos como amigas, nuestro diario de vivir y comentar las noticias en una camaradería chula, ¿verdad? Pues lo hacíamos y comentamos estas cosas. Pues tenemos que hablar de Luis Irizarry Pavón. ¿Qué les parece lo que está pasando? ¿El caso lo vieron? El primer día del caso. Yo lo vi, y en ese sentido yo soy fanática de todo eso, y tú lo sabes. Yo todo lo que sean cuestiones que tengan que ver con derechos y ese tipo de vistas y los documentales. Te lo vives. Yo puedo trabajar y lo hago y estoy ahí. Sin entrar en una cuestión política, porque este podcast, nosotras, esos lo dejamos. Y ellos lo saben que nosotros estamos comentando. Yo voy a entrar solamente a la cuestión procesal, lo que me pareció en el día de hoy.
Procesalmente hablando, mucha gente, lo primero es que me gusta la iniciativa de la OAT en que estas vistas se transmitan, porque ciertamente pues le permite a todos ustedes afuera poder ver las cosas que pasan en el tribunal, porque hasta antes de que esto pasara siempre la gente estaba en las de es que yo no sé cómo ese juez no lo salió culpable si la prueba decía, pero mire, si usted no está allí, usted no puede decir qué es lo que dice la prueba, porque una cosa es lo que se habla por ahí y otra cosa es lo que pasa de verdad. Pero ahora lo estamos viendo. Puntos que le tengo que decir, lo que pasó hoy, mucha gente no lo entendió y piensan que garata tenía esa gente. No, mire, gente, no era una garata. A los amigos que no la vieron pueden buscarla en la página de YouTube de la rama judicial y lo que dice la compañera, pueden ver la super garata. Se extendió yo creo que más de la cuenta correcto. Pero los planteamientos, ¿verdad? Pero en derecho, objeciones y demás de las ambas partes. Obviamente el FEI hizo sus objeciones oportunas, fueron objeciones puntuales, fueron objeciones que a mi entender y en mi juicio estuvieron correctas, porque... ¿Está luciendo bien el FEI? Sí, por lo menos en términos de hoy tengo que decir, hoy puntito para el FEI, porque realmente hoy quien puedo decir, en mi opinión, lució bien el FEI, porque realmente... y a mi entender, lo que quiso hacer la defensa del alcalde fue tratar de decir que unos cheques, vean la vista, no vamos a entrar en los cheques, querían que el testigo aceptara que los cheques habían sido cambiados por él y entregado al alcalde como para que el alcalde pagara el préstamo, cosa que el FEI oportunamente y correctamente objetó en cada una de las ocasiones, porque permitir que eso se virtiera para récord y que el testigo dijera eso, pues sería decir algo, primero, que no le consta de propio y personal conocimiento, porque él no sabía para qué usó el alcalde el dinero que él le entregó. Él admitió, lo cambié yo, esa es mi firma así, yo usé para pagos de los gastos de campaña y le entregué esta otra parte. Y querían que él admitiera y trataron, obviamente, de que él lo admitiera, pero el FEI pues se opuso. Por lo tanto, cuando usted ve este tipo de situaciones, estas son las reglas de evidencia, esos procesos se rigen a base de eso y precisamente el juzgador, que es el juez, va a aquilatar la prueba y le va a dar la credibilidad que le merezca. Pero por lo menos en mi caso, que lo vi como un tercero con ánimo no prevenido desde afuera, como lo vio todo el mundo, puedo decir que realmente en el día de hoy el FEI por fin se apuntó una. Hoy. Porque faltan... ¿Qué va a pasar mañana? Creo que son como 15 testigos y solamente pudieron ver uno. Por eso, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Porque recuerden que aquí, y no se puede perder de perspectiva, y con eso las dejo, que aquí no se está diciendo si si se cogió el préstamo para que se usó para esto. No, aquí lo que se está hablando es que hay la alegación es que se cogió un préstamo, que ese préstamo no se pagó de su bolsillo y todavía al día de hoy no ha pasado prueba de que se demuestre que se pagó del bolsillo del alcalde, que fue lo que trataron de hacer hoy con los cheques, pero no se logró. Y todavía no se ha pasado prueba, que es la básica, es la médula del asunto. Si es cierto o no que se aumentaron los salarios de ciertos funcionarios con el propósito de que con ese aumento pagaran el préstamo. Eso está por verse. Puntito para el FEI hoy. Vamos a ver qué pasa mañana. No es opinión cuando algo es anaranjado. Negro, aunque uno trate de mostrarlo, está ahí. O sea, cuando la gente nos llama y nos pregunta, ¿eso es negro? Pues ya yo no sé ni qué decir. ¿Es negro o no? ¿Qué tonalidad? ¿Qué tonalidad? Dime tú. No tiene tonalidades. Ahora mismo hay unas cosas que no son opinión. O sea, están ahí. Están pasando. Están ahí. Y lamentablemente el alcalde, con todas sus acciones, la verdad es que su credibilidad está en juego, porque aparte del caso que tiene ahora mismo en relación al
enriquecimiento ilícito y el otro que no me acuerdo, que es el otro casito que tiene con el FEI, tiene adicional que él hizo un acuerdo con el Partido Popular Democrático donde ellos le están reclamando que devuelva, ¿verdad?, su candidatura, que la ponga a disposición, no que la devuelva, que la ponga a disposición. ¿Cómo se comprometió? Como se comprometió, él dice después que fue coaccionado y salen unos, ¿verdad?, unos chats, que es terrible, ¿verdad? Salen unos mensajes de texto, porque volvemos, en tiempo de acceso a la información, usted deja algo escrito ahí, lo que está escrito prevalece. ¿Y los chats son opinión? Bueno, ¿Están ahí? lo está utilizando en ¿Están su ahí? opinión. Eso ¿Están fue, ahí? él fue el que pidió la fecha el 28, ahí está. Se le dijo, ¿está de acuerdo? Él dijo que sí. Eso está allí, eso yo no veo cómo, ¿verdad? Lo van a llevar a los tribunales, que Bueno, creo que se va a ver lo que pasa después es que nos ellos escuchen dicen- los televidentes y los radioescuchas. No es, ellos dicen, y pues son alegaciones, obviamente una de las cosas que como abogado uno siempre tiene que hacer es que todas las alegaciones las tienes que hacer desde el principio, porque si no después no tienes tiempo para hacerlas, pero la alegación es que él se sintió amedrentado para poder lograr que se le certificara, pues se vio obligado a firmar. Dice él. Eso dice él, pero miren, y en esto pues también, obviamente, mi opinión, el que uno le advierta o le informe a un cliente sobre las consecuencias legales de una acción no es una intimidación. Si yo le estoy diciendo a usted, mira Heidi o mira Gretchen, tú entras en este acuerdo, pero este acuerdo lo que dice es que si tú no haces tal cosa, esto es lo que va a pasar. Yo no te estoy amedrentando. Mi trabajo es decirte precisamente cuáles son las consecuencias legales de tus actos. Nadie puede ir en contra de sus propios actos, porque si no la vida fuera, entonces no tendríamos certeza. Hay una diferencia entre validación e intimidación. Porque es la validación de un proceso versus... No, es que lo que pasa aquí es que pero nadie tenía una pistola aquí debajo. y obviamente hemos visto ¿Por fotos qué que no? se ve todo el mundo departiendo Porque- alegremente. Porque pero- él pudo haber dicho, alguien me tenía la pistola No, aquí, lo que y, pasa es ¿verdad? que La pistola precisamente- imaginaria. Pero precisamente en ese aspecto es que ellos dicen Pero los que no es, por eso es que ellos dicen, la intimidación a la que nos referimos no es que tenía una pistola, no es que lo estaban obligando. Por aquí. La intimidación a la que ellos se refieren es a esa que te estoy mencionando. Me dijeron que si no lo hacía, entonces no tenía. me certificaban. Pues esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Y en ese sentido, la doctora puede hablar mejor de eso, de que las acciones tienen consecuencias. Claro. y no podemos andar diciendo, y el desconocimiento de la ley no te exime de su descumplimiento, y no puedes hacer una cosa y después decir, no, es que esa no era la consecuencia que yo quería. Esperemos No que puedes alguien, pedir falta después de que ya... esperemos que alguien haga un profiling y de ahí tienen más información de las Bueno, personalidades. Ya lo veremos cómo se dilucida este problema que tiene el alcalde de Ponce en cuanto a su candidatura. Sus más acérrimos defensores ya le están pidiendo la renuncia Oye, yo creo que- públicamente, yo porque creo que ya se dieron cuenta que, oye, la primaria es en junio. Sí, pero la primaria es de ley. Aquí hay algo que yo creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé si todavía Estamos ahí, producción nos está diciendo. Bien rápido. Una cosa es un accidente. Cometió un error. Pero ¿qué hizo después con el error? Si fue un error. Eso es lo que hay que ver. La personalidad de una persona. Mira, se encariñó con el error. La personalidad de una persona una vez después del evento. Se encariñó. Eso está más en juicio ahora mismo. ¿Qué está pasando después del error? Si fue un error. Que el mismo error. No, y lo último acá es que también tenemos que ver que el bien común, por lo menos en este tipo de cosas, debe pesar más que el bien individual. Por lo menos a mi forma de verlo, cuando usted está representando un pueblo, usted debe hacer un balance de todas las cosas que hay y tomar una decisión que sea también en aras del bien común. Ay, ese es el acto del desprendimiento que tanto dicen, ¿verdad? El no Pero ser es que- egoísta. Es que hay tantas cosas y nosotros quisiéramos tener más tiempo para esto porque este tema... Pique y se extiende. No solamente del alcalde de Ponce, porque el alcalde de Ponce tiene toda esta situación, pero esto es una situación que se va también a nivel de otros políticos que el acto de desprendimiento
a favor del pueblo no va. No, Así sí. que esto es como que un micro estudio de lo que está pasando a nivel. Bueno, Tenemos lo que hay que un hacer es tema. analizar y cuando se vaya usted a meter en esa caseta a votar, Oye, piense. tiene el junio, Piense. amigas, tienen el 2 de junio, que hay primarias de ley de ambos partidos o de otros partidos, ir limpiar, mejorar la calidad para la que va a ir en noviembre, ¿verdad? Porque usted puede depurar ahora mismo lo presente. Ahora vienen unos candidatos y usted puede en junio vaya a su caseta y con su partido, o sea, ¿cómo es que se asocia? Se afilia a ese partido y usted puede ir depurando, sacando lo mejorcito para que en noviembre, en las elecciones de este noviembre, usted pueda votar por lo mejorcito. La semana que viene, y empezamos con esto, para los amigos que nos escuchan y nos ven. Hay un tema bien importante que nosotras queremos hablar y precisamente fue noticia esta semana, que dice que los padres están manteniendo a hijos adultos y la licenciada Soto nos había traído un tema que queríamos discutir aquí en cuestión de finanzas, de la explotación financiera a adultos mayores, no solamente de los hijos, sino también de cuando se comprometen o están buscando quizás pareja. Esto tiene muchos matices. Esto es un tema que queremos traer con ustedes. Si tienen preguntas o dudas, nos pueden escribir, ¿verdad?, en las páginas de El Vigía o de WPAB. Todavía producción no nos ha liberado la página de nosotros, pero próximamente estén pendientes que vamos a tener nuestra propia página. Y sin tiempo para más, pues nosotras nos despedimos. ¿Dónde te conseguimos, licenciada? En Lube y Soto, licenciada Madeline Soto, 787-841-1704. Estamos para ayudarles. Y a mí en cualquiera de las plataformas sociales, doctora Gretchen Dilar. Bueno, y sin tiempo para más, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Bye, bye. Bye.